Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Flammarion acaba de publicar la traducción de la novela Tierra de Campos del escritor y cineasta español David Trueba, en la que a través de su protagonista, un músico de rock de unos 40 años, nos lleva a un viaje de retorno a los orígenes, al pueblo de su padre, quien acaba de morir en la novela. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria como escritor y hombre de cine, David Trueba ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Encantado. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Madrid en 1969, siendo el menor de una familia con 8 hermanos, con 8 hijos. El haber sido el Benjamín de esa familia, ¿fue algo positivo o quizás te llevaste todos los palos que había por ahí? No, fue muy positivo, la verdad que los palos se los llevaron mis hermanos mayores, que con un padre siempre autoritario tocaba educarlos más duramente, y cuando llegué yo ya estaban fatigados y gracias a eso pude educarme en una autonomía muy grande y muy total, y en una casa donde había mucha información, donde solo las horas de comer y cenar parecían una reunión, donde había múltiples intereses, donde llegaba uno de la facultad, otro del instituto, otro de tal sitio y contando cosas, y reconozco que me eduqué ahí, que fue un gran placer, una grandísima oportunidad, y además con esa autonomía que te digo, pues lo tenía todo como campo educativo. Esa libertad también coincidía con la libertad, la nueva libertad que llegaba a España, ¿no? Con la muerte de Franco en el 76. Sí, coincidió un poco, sí, mi infancia con la apertura también a la democracia de España. Y en el fondo me siento muy identificado con esa época. Creo que fue una época histórica maravillosa, y que para alguien como yo, viviendo lo que recuerda perfectamente los días sin colegio cuando murió Franco y las primeras lecturas, fue muy curioso. Pero tengo una imagen grabada en mi cabeza que es en la televisión, se emitió durante horas. Imagínate cuando muere un dictador así en cualquier país, pues la emisión es constante sobre el entierro, el velatorio. Recuerdo las colas de gente para ver el cadáver de Franco, y yo en casa empezando a leer un libro que se llama El Principito, que alguien me había regalado, y que me parecen como los dos extremos totales de la sensibilidad que puede tener una persona, ¿no? Pero a los dos tengo aprecio a esas dos épocas, ¿no? Fue una época de la apertura a la democracia de España muy torpe en muchísimas cosas, de muchos miedos, de mucha violencia, de mucha tal, pero también de un gran sentido de la culpa. Y los que habían ejercido, digamos, la autoridad del régimen franquista levantaban mucho el pie porque tenían miedo de que alguien los llamara franquistas. Entonces eso nos dejaba un margen de libertad muy grande, incluso mayor que el que luego ha habido cuando han llegado la políticamente correcto, lo tal, ¿no? Y viví una época un poco, sí, de insumisión grande que agradezco mucho. Hablando de literatura, es cierto que empiezas a escribir con una máquina portátil Olivetti que vendía tu padre. Sí, mi padre era vendedor a domicilio de todo tipo de productos imaginables en un barrio muy humilde de las afueras de Madrid. Y entonces a algunos de los productos que vendía pues se le acumulaban en casa, y uno de ellos eran las máquinas de escribir, que recuerdo perfectamente, un armario en su dormitorio, y en el lateral se acumulaban unas cajas donde estaban precintadas las máquinas, y había un par de ellas que tenían algún defecto de fábrica, y entonces las sacaba y nos las regalaba y nos dejaba que jugáramos y trabajáramos con ellas. Y no sé por qué de pequeño me parecía que escribir a máquina era escribir. Luego de mayor he escrito siempre a mano y sigo escribiendo a mano las novelas antes de pasarlas al ordenador. Pero entonces me parecía que lo serio y lo profesional era escribir a máquina, porque lo veías en las películas, ¿no? Entonces cada vez que salía un escritor estaba escribiendo a máquina. Entonces yo escribía ahí y le vendía esos libros a mis hermanos mayores y a gente que venía de visita, y eso fue mi primer oficio y el último. Esas Lettera 35, que era el modelo que tú usabas, Lettera 32, Lettera 35, sí, fueron los dos modelos que usé, y maravillosas, que era Olivetti en el estado perfecto de técnica absoluta. Hoy nos parecerá una reliquia, pero siguen funcionando. Algunas de ellas las guardo en casa
y mis hijos cuando son pequeños han jugado, mis sobrinos y pronto mis nietos jugarán en esas máquinas y se sorprenderán porque sigue siendo muy agradable pulsar una tecla y que aparezca una letra escrita, ¿no? Quizás por eso tu primera vocación es el periodismo. Mi primera vocación de periodismo viene, yo creo, justo un poco después, que es... yo fui tarde al colegio, me incorporé tarde al colegio porque mi madre no quería quedarse sola en casa, entonces prolongó mucho mi periodo de no ir al colegio, de no sumarme a las hordas de niños que tienen que entrar muy jovencitos al cole. Entonces me llevó el primer día a clase, me eché a llorar y entonces me agarró de la mano y le dijo a la profesora, ya volveremos mañana, y estuvimos 3 años en casa, ¿no? Entonces hacíamos la vida que hacía entonces una ama de casa, que era escuchar la radio, planchar la ropa, preparar la comida e ir a comprar. Y luego ir a buscar a mis hermanos a los colegios. Y en ese mercado y en esa tal se oían muchas historias y la gente contaba mucho y en la radio se contaba y se hablaba muy bien y se contaban muchas. No existía obviamente las redes sociales, internet, con lo cual la información era muy lenta. Entonces, cuando llegaban a comer mis hermanos, yo les tenía que reportar todo lo que había ocurrido en el barrio, pero también todo lo que había ocurrido en el mundo. Y yo les daba las noticias antes, porque hasta que llegaba la información en la tele, ellos no se sentaban a comer y entonces yo les decía, pues hoy se ha muerto Chaplin o hoy ha pasado no sé qué, y les contaba, imagínate todas las noticias de los años 70, pues como ahora pasan muchas cosas, pero ahora nos enteramos al minuto. Ahí a veces pasaba un día sin que te enteraras y entonces yo les informaba y era... Increíble. Y eso yo creo que fue mi vocación periodística, el darme cuenta de la importancia que tiene transmitir lo que pasa, transmitirlo bien y saberlo contar, porque la misma noticia puede ser aburridísima o apasionante si te la cuentan bien o mal. Creo que eso es una cosa que se ha perdido con el tiempo, el darse cuenta de que el periodismo también es una forma de narrativa. Por supuesto. Cuéntanos, ¿qué cambió en tu vida ese viaje que haces a principios de los 90 a Estados Unidos, donde vas a hacer un curso de guión, creo? Sí, fui a una escuela, al American Film Institute en Los Ángeles, y estuve cuando tenía 21 años y estuve 1 año y medio allí, y entonces para mí fue muy importante porque fue la primera vez también que viví lejos de ese entorno familiar y en la soledad y en un mundo nuevo, en una lengua nueva para mí, aunque la practicaba y la conocía, pero en la que tenía también que escribir obligatoriamente para mi clase y hacer amigos, etcétera. Y fue muy interesante porque una de las millones de virtudes que tuvo ese viaje fue hacerme querer mucho el sitio del que venía. Me reconcilió mucho con España, con la idea de España, con la cultura española, que yo de alguna manera la miraba por encima del hombro, como todos los jóvenes miran su propia cultura. Y el estar fuera me hizo darme cuenta de que se podían hacer muchas cosas y volví con muchas ganas, en lugar de hacer lo que todo el mundo pretendía, que era quedarse en Hollywood. La escuela estaba en West Hollywood, o sea que formaba parte de la industria de Hollywood. Sin embargo, lo que encontré es unas ganas enormes de aplicar todo lo que había aprendido, lo que quería hacer, aplicarlo en mi lengua, en mi cultura, en mi país, y no convertirme en alguien más que hace películas americanas que son de allí, pero de ninguna parte, ¿no? Como es un poco todo el cine americano. Hablando de Hollywood, David, ¿cómo se vive eso de que un hermano suyo gane el Oscar ahí en Hollywood con una película Belle Époque fantástica, tu hermano Fernando Trueba? Sí, pues fue justo a la vuelta. De hecho, fue mi primer viaje de vuelta a Estados Unidos después de vivir. Fue para el Oscar de Belle Époque en el año 94. Yo me había ido en el 92 y en el 94 volvemos a la fiesta del Oscar pensando que nunca lo ganaríamos. Lo había ganado solo una película española antes y por un poco también razones casi coyunturales políticas, porque eran la apertura, etc. Y había muy pocas posibilidades y sin embargo allí nos dimos cuenta de que había gustado mucho la película y para nuestra sorpresa ganó. Y no solo eso, sino que yo creo que también Fernando es una persona como muy escéptica, entonces tuvimos una relación como muy deportiva, como si uno hubiera ganado el Tour de Francia o el Mundial de Fútbol. Es decir, que había que celebrarlo como un acto más externo que interno, es decir, no creerte tú mejor que nadie, ni que has hecho la mejor película del mundo, ni que eres el más inteligente, sino que era una alegría para tu país, para la gente que te sigue, para la gente que se dedica a tu profesión en tu país, que podían sentir
sentir un gran orgullo de que una película española hubiera tenido esa distinción, y así lo tomamos. Nos sentimos, me acuerdo perfectamente porque íbamos con algunos de los actores jóvenes y tal, nos sentíamos un poco, entonces había un ciclista que ganaba siempre el Tour de Francia y que lo admirábamos mucho, que era Miguel Indurain. Y entonces me acuerdo que Fernando y yo nos miramos y dijimos, bueno, esto es un poco como Indurain. O sea, para que veas el grado de sensación que teníamos. Era muy, muy importante, pero al mismo tiempo teníamos una distancia con ello, ¿no? Una distancia que hay que tener con todo premio. En aquellos años a España le iba el viento en popa después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, Sí. el Oscar de Belle Époque. ¿No? Fueron años gloriosos, ¿no? Bueno, España es un país que cuando le va viento en popa tienes que preocuparte, porque suele ser que hay algunos que se están llevando el dinero más deprisa de lo que deberían, pero sí, o sea, es decir, era una buena época. Creo que la gente se sentía muy identificada con el proyecto de España, como pasó a la muerte de Franco, con el proyecto de hacer un país grande, democrático, un país que fuera europeo, que pudiéramos mirarnos con Francia, con Alemania a la misma altura, que no nos sintiéramos acomplejados como se habían sentido las generaciones anteriores. Eso para nosotros fue muy importante, ¿no? Y creo que eso hay mucha gente que no se da cuenta, y que por eso las personas que somos muy críticas a veces con España o con la España actual se debe a que hemos tenido esa idea de España en nuestra cabeza y ese reto de mirarnos con los países que más admiramos de las democracias occidentales a la misma altura. Y entonces cuando emprendemos la crítica o la autocrítica, en este caso referida a nuestro país, es precisamente porque no queremos renunciar a ser eso, a ser una democracia potente, con un país con una cultura fuerte, con elementos que permitan a su juventud hacer los oficios y las vocaciones con las que sueñan, y todo eso, si se pierde, es una gran derrota, y para eso hay que estar atentos siempre. Y hubo una época que las cosas iban bien, España iba bien, y se durmieron en los laureles, que decimos nosotros. Y llegó la crisis, además. Y llegó la crisis, exacto. Has hecho varias películas de éxito, muy premiadas, y tu primera novela, Abierto toda la noche, es del 95, coincide con tus primeras películas. ¿Qué tiene la literatura que no tenga el cine? ¿O son complementarias, quizás? En mi vida son complementarias, pero son complementarias como dos cosas muy distintas y muy diferentes. El cine es un acto social, es un acto casi que tiene que ver con la arquitectura, la construcción, ¿no? de un edificio, donde tienes que salir de los planos, tienes que salir del estudio de arquitectura y poner a trabajar a un grupo de gente y mirar lo que hay alrededor, porque tienes que levantar un edificio que es una película, ¿no? Y en una industria muy compleja y muy colectiva. Y la novela es todo lo contrario. La novela es una búsqueda interior, es casi el camino contrario, y entonces es muy complementario, porque uno, digamos, necesitas mucha gente para hacerlo y el otro solo te necesitas a ti. Al final los dos confluyen en una misma maravillosa sensación, que es el de unir a un espectador en su intimidad, en su personalidad, en su propia experiencia emocional, con la tuya, ¿no? Y con lo que tú has querido contar. Y eso, la verdad es que ahí sí se funden ambas profesiones, pero es justo, digamos, en la parte ya pública de las profesiones donde se unen, pero en las partes técnicas y de elaboración son completamente distintas. Y hay un periodo en la vida donde a uno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hay un periodo donde a uno le gusta estar en una casa aislada en la montaña y luego vivir en el centro de la más grande ciudad, ¿no? Pues un poco la literatura y el cine son esas dos cosas. ¿Es un placer solitario escribir una novela? Es un sufrimiento solitario, porque muchas veces escribiendo las novelas echo de menos al equipo del cine, echo de menos al colectivo que te ayuda a levantar una película, porque en la novela estás solo y hay muchos puertos de montaña que subir. Yo soy una persona además muy autocrítica, entonces hay momentos de desconcierto, hay momentos de desapego hacia lo que estás haciendo, hay momentos que quieres tirar la toalla, y ahí siempre ayudan los demás, ¿no? Entonces solo tienes que encontrar esa fortaleza en ti mismo para seguir, y para eso el proyecto tiene que estar muy madurado antes de sentarte a escribirlo. David Trueba, volviendo a Tierra de Campos, tu sexta y esperada novela, empieza enfrentándonos con la muerte, con la frase «todos conocemos el final» y no es precisamente feliz. Para un cineasta es duro, ¿no? Conocer el final. Bueno, es un spoiler, como decíamos antes. Es esta tontada que dice la gente de no me cuentes el final, no me cuentes el final. Yo recordaba
que las películas que yo más había disfrutado en mi vida eran aquellas que veía por segunda o tercera vez, es decir, que no estaba relacionado con descubrir el enigma que la película pudiera contener en su trama, sino más bien el enigma de la propia película. Y creo que para la vida, para entender la vida, pasa lo mismo. Si no entendemos que la vida tiene un final y que va a tener ese mismo final para todos, somos incapaces de entender la vida. Y por eso la novela Tierra de Campos está armada para ser una novela que desde el principio revela sus finales, pero te hace disfrutar con el proceso. ¿Cuántas veces has visto Casablanca? Muchas, muchas. No está entre mis películas, digamos, favoritas, que sé que mucha gente la tiene, me gusta mucho, la he visto muchas veces porque me gusta mucho. Estaba de alguna manera ciertamente enamorado de Ingrid Bergman, entre otras cosas, me parecía una actriz maravillosa, pero hay una película de ella que me gusta más y que he visto todavía más veces, que es Encadenados, Notorious, de Alfred Hitchcock. No, hablaba de Casablanca porque los guionistas no sabían cómo acabarla, no conocían el final, precisamente. Y esto ha pasado en muchas películas, ¿no? En la historia del cine, sobre todo en Hollywood, que la maquinaria iba antes de que se acabara el guión, entonces estaban los guionistas muchas veces en los cuartos de escritura mientras la película se iba rodando, ¿no? Y a veces esa espontaneidad de encontrar un final a toda prisa les llevó a grandes aciertos, como por ejemplo el final de Casablanca o el final de Con faldas y a lo loco, que también es otro final clásico que no sabían que iban a rodar ese día, ¿no? En cambio ves las películas norteamericanas de hoy en día y te das cuenta que los finales están de alguna manera telegrafiados por una fórmula ya prescrita del dinero, de la comercialidad, de lo que va a funcionar, y eso hace que haya muy pocas películas que verdaderamente te sorprendan y te sacudan, ¿no? Porque no responden a esa fórmula, sino que las películas tienen que tener, como los libros, algo de espontáneo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces es como la vida, o sea, todos sabemos que la vida va a acabar en un momento dado, pero no sabemos cuándo, cómo ni en qué forma. Entonces eso nos mantiene muy alerta. Entonces en una película todos sabemos cuando entramos que va a tener un final, ¿no? De hecho, a veces hasta por el reparto puedes predecir qué final va a tener, ¿no? Pero el cómo se ejecuta es más importante de qué es lo que pasa. El título en francés de Tierra de Campos es Bientôt viendront les jours sans toi, pronto llegarán los días sin ti. Cuando lo vio mi mujer me dijo, deja de beber. Es más pesimista que Tierra de Campos, ¿no? Está sacado de una... Sí, bueno, Tierra de Campos es que el problema es que es intraducible, ¿no? Es un título que tiene un juego de palabras entre la organización de los campos en España y esa región maravillosa que se cuenta en la novela, que está en el centro, es el centro del cereal español de Castilla, que es Tierra de Campos, ¿no? Entonces ese juego se pierde obviamente en el extranjero. En Francia la han llamado con el título de una de las canciones que compone el protagonista, Pronto llegarán días sin ti, Bientôt viendront les jours sans toi. En Italia, por ejemplo, se titula La canzone del ritorno, que también es un título bonito, así que me gusta, porque yo que las promociones siempre me cuesta un poco hacerlas, porque es volver a hablar de algo que ya has hecho. En este caso tengo como la sensación de presentar una novela distinta, ¿no? Hablando de canciones, citas una canción que tú compusiste en tu adolescencia, solo pensamos en ello, o todos pensamos en ello. Es cierto que os la prohibieron en la escuela. Sí, en realidad no fue esa canción exactamente, pero sí que uno de los orígenes del libro es una historia real. Yo monté un grupo, yo iba a un colegio de curas de los salesianos, muy estricto en muchas cosas, pero que les gustaba mucho el cine, la música, el teatro, y eso se lo agradecí siempre. Y una de las cosas que hacían era un concurso musical de grupos, ¿no? Entonces formé un grupo con 3 amigos y cuando fuimos a tocar la canción nos la prohibieron porque según ellos era pornográfica o era una canción ¿qué tal? Y entonces esa frustración nos arrastró, bueno, mantuvimos el grupo durante unos meses, pero a mí, fíjate, tantos años después me ha llevado a escribir una novela sobre el qué habría sido si, ¿no? Si en vez de, como les pasa a los protagonistas, que les prohíben pero consiguen tocarlo por una especie de rebelión de los compañeros del colegio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si... Seguramente si hubiéramos tocado y nos hubiéramos subido al escenario y yo me hubiera puesto allí a dar voces, es posible
que a lo mejor mi vida habría sido diferente, hubiera tirado por ahí, porque teníamos 15 años y con 15 años de pronto haces una cosa que te cambia la vida. La mayoría, de hecho, estudiando para a gente que se ha dedicado al mundo de la música, para el protagonista de Tierra de Campos, me di cuenta que la gran mayoría de ellos empezó por azar. Empezaron a tocar por diversión, por gusto, pero nadie pensaba que con 40, 45 años iba a estar viviendo de la música. Esto es una cosa que pasa mucho. David, ¿no sientes una pequeña envidia por tu protagonista, un músico que triunfa más o menos con 40 años? ¿No te hubiera Sí, gustado sí, eso? le tengo envidia porque se dedica a la música, que a mí ha sido una cosa que me ha gustado siempre mucho. Y lo bueno de la literatura es que la envidia la puedes transformar en creatividad, en una autoproyección, en buscar contar las vidas de otros, ¿no? Y eso yo creo que es, tanto como lector como escritor, creo que son las dos grandes virtudes de la ficción, el poderte colocar en los ojos de otro, en la sensibilidad de otro. Y creo que es eso lo que ha hecho que la ficción dure y dure y dure. Y por más que haya gente que crea que es prescindible, sin embargo los seres humanos lo consideren imprescindible. Hablando de ficción o de no ficción, tu padre era natural de Villafrades del Campo, en esa magnífica De comarca Campos, de Campos, perdón, Villafrades de en Campos. Tierra de Campos. Has vuelto como el protagonista de ese pueblo. Sí, claro. Vuelvo muchas veces porque viven primos míos que se han jubilado, viven ahí. Es un pueblo maravilloso porque es un pueblo todavía con casas de adobe que tenía, cuando yo era, tiene 30 habitantes, no más, ¿no? El pueblo que pertenece a eso que ahora se ha dado en llamar la España vacía, ¿no? Que es una España que se ha despoblado de gente para ir a vivir a las grandes ciudades. Entonces ya muy poca gente vive allí, pero son pueblos que tienen mucho carácter. Y Tierra de Campos en particular ha dado unas personalidades muy fuertes, porque son gente muy humilde, pero al mismo tiempo con mucho espíritu de lucha y sacan adelante. Y aparte, son pequeños propietarios, está muy bien dividido. Un poco se habla en la novela de eso, ¿no? Que las tierras divididas en campos donde cada familia puede explotar su propio campo, en el fondo, no responde más que al ideal económico que debería guiarnos, que es que todo el mundo tuviera la posibilidad de ganarse la vida con su oficio y no todo el mundo fuera empleado de los grandes monopolistas, ¿no? Y creo que con las redes sociales durante un tiempo pensamos que nos iban a llegar los mejores momentos para la economía colaborativa que decíamos, la economía democrática, la economía de las personas, y sin embargo nos hemos dado cuenta que nos ha llegado otra vez el capitalismo más bestial en las versiones más grandes que ha habido nunca en la historia de la humanidad de monopolios, como son el monopolio de Google, monopolio de Facebook, de Apple, etcétera, o de Amazon, que son los más grandes que ha habido en la historia de la humanidad y que ponen en peligro la convivencia. Cuéntanos, ¿cómo te tratan en ese pueblo tus amigos, ahora que has adquirido una cierta notoriedad en España? ¿Ha cambiado tu relación con ellos? Por suerte la notoriedad ya la tenía adquirida antes. No, en Tierra de Campos recibieron muy bien el libro porque nadie habla de ellos hasta el punto de que es una región muy olvidada de España y me he encontrado con mucha gente en la propia España que no sabía que era Tierra de Campos. Yo pensaba que Tierra de Campos era algo tan conocido como el Ampurdán o las Alpujarras, pero no, es una... Y esas injusticias, por más que seamos un país lleno de patriotas que dicen defender mucho su país, para mí es más importante dar a conocer tu país, dar a conocer sus regiones, sus particularidades, sus riquezas, que presumir de patriota. Yo creo que... Y entonces en ese sentido están muy contentos de que el nombre de Tierra de Campos, pues fíjate, ahora estamos aquí en París hablando de Tierra de Campos, es algo que no les sucede habitualmente y que se sienten muy orgullosos, así que me lo agradecen habitualmente. Seguro que a raíz de tu novela mucha gente va a querer visitar esas Sí, tierras de es una Campos. tierra que no es turística, pero yo creo que cada vez hay que visitar las tierras no turísticas, porque las turísticas ya están muy visitadas. Demasiado. Y tiene unos grandes miradores para ver, porque tiene unos paisajes preciosos de campos planos, con el cereal que cambia además de color en cada estación. Es un paisaje muy... Aparte quedan muy pocos lugares donde puedas no encontrar el final. O sea, que tus ojos no encuentren el final. Tú en la ciudad vives en una caja con muros, ¿no? Al final hay siempre muros. Y estás deseando irte a un sitio donde no se vea el final, ¿no? Y Tierra de Campos tiene eso. Es como un poco las grandes paisajes de... Yo digo
que si Tierra de Campos fuera estadounidense sería como Wisconsin y Texas, ¿no? Sería algo muy conocido por la cinematografía norteamericana, ¿no? Y como es español, pues es menos conocido. Ahora lo será, gracias a tu novela. En fin, pues ya lo saben, Tierra de Campos, novela del escritor español David Trueba, que ha traducido al francés la editorial Flammarion. En español ha sido editado por Anagrama. Muchísimas gracias, David, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Hedir, quien están detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina a través de la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.